tenemos un tema de reflexión y yo he querido más bien en el valor de la oración. Usted sabe que estamos meditando sobre los valores centrales y qué precioso es que tenemos aquí pues una gráfica en la pared sobre los valores centrales que estamos de alguna manera promoviéndolos. Pero yo no quisiera que viéramos los valores centrales como una acción como tal, desligada del poder del Señor. O que la veamos simplemente como emblemas, como escudos, como símbolos. No es esa nuestra intención, sino que simplemente debemos verlos como recordatorios de aquella conducta que Dios espera que de manera interna nosotros podamos desarrollar. Y que esa conducta que desarrollamos internamente pueda servirnos para desarrollar relaciones con este mundo perdido. Porque la labor de la iglesia no es de la puerta del auditorio hacia adentro. Esta es una parte importante donde se edifica la vida espiritual. Es una parte del cuidado espiritual que debemos tener. Pero también hay una labor y una función del reino afuera de las paredes de esta iglesia. Y ese es donde el Espíritu de Dios nos quiere guiar a nosotros para que podamos vivir el proceso de experimentar la gran comisión. Que descubramos en carne propia, no a través de los libros, no a través solamente de los testimonios de lo que Dios está haciendo en muchas partes, sino que lo podamos experimentar en carne propia. ¿Cómo podemos lograr que nuestros valores centrales puedan ser de ayuda para reconciliar a este mundo perdido con Cristo Jesús? Y específicamente, ¿cómo podemos lograr a través de la oración, la cosecha, el desarrollo de líderes, que ahora le denominamos liderazgo, mayordomía y servicio? ¿Cómo podemos reconciliar esta parte del mundo perdido? Y como tenemos tan poco tiempo, pero tenemos más espacios y más oportunidades en otros medios, yo he querido que reflexionemos sobre este tema. Celebremos las disciplinas espirituales. Tanto la oración como la cosecha, como el desarrollo de líderes, como la mayordomía, como el servicio, deben estar unidos a la espiritualidad de la iglesia. Muchos de nosotros nos sentimos sorprendidos cuando vemos estadísticas y comenzamos a ver cómo las iglesias están muchas veces no reconciliando a personas de este mundo, sino que muchas veces estamos decreciendo. Y el tema de las estadísticas afecta mucho, hermano en Cristo, a mucho líder, a mucho pastor, y creo que la reflexión está buena, pero las respuestas que damos a eso a veces es cambiando programas, agregando cosas externas que puedan motivar a las personas, o a veces cambios estructurales, nombrando nuevos líderes. Pero hay a la base de esto un problema mucho más grande que programas, que auditorios, que música, que líderes nuevos. Hay a la base un problema espiritual profundo. La iglesia no es un lugar donde podemos hacer un desglose o una ostentación de nuestra mejor ropa. Yo me alegro cuando podemos andar bien vestiditos, eso es importante para el Señor, pero no es el lugar donde podemos derrochar esto, o donde a ver quién tiene el mejor sonido, quién tiene el mejor templo. Eso es importante, sí, pero no es lo más importante de nosotros. Lo más importante de nosotros es lo que hacemos para la gloria de nuestro Señor, y eso se llama espiritualidad. Es la espiritualidad. Si nosotros queremos ver florecer la iglesia del Señor, tenemos que buscar una relación profunda con el Señor. Necesitamos concentrarnos en el cielo. No confiemos en los hombres, amemos a los hombres, trabajemos con ellos, ¿verdad? Pero tengamos nuestra confianza plena con el Señor. Trabajemos en una actitud de sujeción los unos para con los otros, pero no creamos que hay un ser humano que nos va a sacar de los obstáculos que tenemos. Los seres humanos, en las manos de Dios podemos hacer cosas preciosas, cosas maravillosas, pero lejos de Dios podemos ser parte de un gran problema. Por eso no creamos que la solución está en un hombre de esta tierra.
Miren, yo les puedo decir que el problema de los seres humanos o de la iglesia del Señor hoy en día no está en sí en que tengamos otra vez a Pablo con nosotros aquí. Él ya cumplió su ministerio. Él ya está esperando junto con los redimidos la venida de nuestro Señor Jesucristo para ver materializadas las promesas. Hoy estamos nosotros en esta generación sirviéndole al Señor y necesitamos hacer nuestra parte para Él. Necesitamos ponerle ese toque de gracia que el Espíritu de Dios ha puesto en usted. Ciertamente Dios nos necesita a cada uno de nosotros. No debemos perder nuestro tiempo imitando a alguien que amamos o apreciamos. Amemos a esa persona, reconozcamos su liderazgo, pero sepamos que Dios a cada uno ha dado una gracia, ha dado un talento. Tu carácter, tu temperamento, es importante que lo tengas bien en la presencia del Señor. No debes imitar a nadie. Saben, esta palabra celebremos las disciplinas espirituales para mí significa mucho, porque las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la reflexión, el estudio de la palabra, el retiro espiritual, todas estas cosas, ¿sabe qué es lo que nos hacen? Nos liberan. Nos liberan, no nos hacen esclavos. No son cargas pesadas que se nos atan a nosotros, que nos hacen movernos. Y saben que cuando las disciplinas espirituales se convierten en leyes, entonces se arruina el asunto. Porque sirven para esclavizar, sirven para someter a las personas a la voluntad de los hombres. Pero mis amados hermanos, no estamos aquí por la voluntad de los hombres. Y tengo que decir esto a la par. Trabajamos en sujeción a nuestro liderazgo, una sujeción mutua, pero estamos aquí por una única razón, y nuestra razón es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él quiere desatar en nuestra vida cosas que no están bien y que afectan nuestra espiritualidad. A veces creemos que nos volvemos espirituales cuando oramos, cuando ayunamos, cuando hacemos X, Y o Z cosa. Pues le tengo una noticia: usted es llamado a eso porque usted es espiritual y porque el Espíritu de Dios está en usted y Él lo lleva a la oración. Pero cuando vamos a ese tiempo con Dios en la oración, también hay aspectos de nuestra vida que se liberan. Así que, amados en el Señor, hay un pensamiento relevante, está en la tercera diapositiva, si lo podemos colocar aquí. Hay un pensamiento relevante sobre la necesidad de transformación. El problema de la iglesia no es espacio físico. Dios va a proveer los espacios físicos, Dios va a proveer los recursos. El problema de la iglesia, queridos hermanos, no es cambiando a los líderes. Yo creo que los ajustes son importantes, pero no está ahí el problema de la iglesia. El problema de la iglesia radica en su estilo de vida espiritual, en la búsqueda de Dios. Un hombre dijo unas palabras que impactaron mucho mi vida. Yo paso por la vida como un peregrino que se dirige a la eternidad. Soy una persona hecha a la imagen de Dios, pero con esa imagen en mí, yo necesito que me enseñen a meditar, a adorar y a pensar. El problema es cuando nosotros creemos que ya estamos completos. Tengo 20 años en el ministerio, hermano. Yo nací en la iglesia. Yo en la habitación que estaba a la par de la plataforma del púlpito de la iglesia, ahí nací, dicen los cristianos evangélicos. Decimos nosotros, nuestros hermanos. Yo tengo una hermana que nació a la par de uno de esos lugares, porque ahí vivían mis padres, eran pastores. Y podemos llegar a decir eso y creer que eso nos da derecho a decir somos espirituales. Pues no es otra cosa más que el regalo del nuevo nacimiento que Cristo ha obrado en nosotros, lo que nos da la capacidad de ser espirituales. Pero se nos olvida, creemos que estamos completos, que ya no necesitamos nada. Pues yo le digo, somos tan necesitados de Dios como cuando venimos a Cristo el primer día. Tenemos necesidad de Dios y necesitamos que Dios nos ayude, que su Espíritu nos ayude para poder meditar en la grandeza de nuestro Dios. Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia de paso y no nos acordamos ni lo que leímos, ni dónde comenzamos, ni por dónde vamos. Y quiero decir que
nunca la lectura de la palabra será en vano, porque el Espíritu de Dios nos va a recordar lo que leemos. Él sabe cómo obra, pero ¿por qué no meditar en el Dios grande que tenemos? ¿Por qué no exaltarlo por sus virtudes? Aunque yo esté enfermo y todavía no reciba mi milagro, Dios sigue teniendo poder para sanar la enfermedad. Aunque yo esté pasando por necesidad, gloria a Dios, Dios sigue siendo Jehová, Dios, mi Señor, mi sanador, mi salvador. Él sigue sentado en su trono y sigue haciendo cosas grandes en mi vida. No se trata de lo que yo tengo o de lo que me falta, se trata de la posición que Dios tiene en mi vida. Debo meditar en este Dios amoroso, debo adorarle, debo pensar en Él, y tengo que necesito ayuda en estas cosas. Yo vengo a la iglesia porque yo necesito ayuda. Nos toca predicar, es cierto, pero yo necesito sentarme y escuchar. Yo necesito recibir lo que nuestra hermana María Elena trae, lo que el obispo Ernesto trae, lo que la hermana Rosa trae, lo que el pastor Daniel va a traer. Yo necesito lo que usted también irradia de parte del Señor. Todos necesitamos el poder de Dios y necesitamos la edificación los unos a los otros. Hemos venido a la casa de Dios a recibir ayuda para que la imagen de Dios se restaure en mí. Por último, el verdadero propósito de las disciplinas espirituales no es esclavizarnos, es librarnos de las ataduras que puedan haber en nuestras vidas. Primero, las disciplinas espirituales quieren producir gozo en el corazón del creyente. Y se va a dar cuenta usted que no es suficiente ir una vez a la semana al culto. Vamos a necesitar hacer más cosas en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con el Señor. Quizás donde nadie te puede ver a ti ni a mí, en un espacio de tu habitación, ahí es tu lugar donde está el altar, donde la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Donde comienza la bendición que tú recibiste en la iglesia, a la vez que te sacudió, te moviste en el poder del Espíritu, comenzó quizás en una oración al pie de tu cama, quizás con un ayuno, quizás con un acto de servicio que el Espíritu de Dios te impulsó, tú estás sembrando. Pero ¿qué quiere producir la disciplina espiritual? Quiere producir gozo en tu corazón, quiere producir libertad del egoísmo y del temor. Necesitamos ser libres del egoísmo. Necesitamos reconocer que nuestros hermanos son preciosos y amados en el Señor. Necesitamos reconocer que no somos los únicos ni los mejores. Dios tiene hombres mejores que nosotros para su gloria y para su honra. Necesitamos libertad. No podemos tomar como pretexto la oración para mantenernos envueltos en el orgullo o en el temor. Necesitamos dar a Dios el lugar que tiene para ser libre de orgullo y de temor. Y por último, el verdadero propósito de las disciplinas espirituales es producir un cántico nuevo en nuestros corazones. Yo soy muy llorón, ustedes saben, y a veces lloro cuando recuerdo alabanzas antiguas del himnario, o recuerdo alabanzas que entonábamos en la iglesia, y nunca digo yo o decía yo, no entiendo por qué las alabanzas me persiguen. ¿Saben por qué nos persiguen los cantos? Porque Dios habita en medio de la alabanza, es cierto, pero porque el propósito de las disciplinas espirituales es hacer de tu vida un altar donde siempre hay un sacrificio para Dios. No es posible que los cristianos andemos todo el tiempo solamente los malos pensamientos, solamente tentaciones, y solamente hablemos de malos pensamientos y tentaciones. Esas cosas ocurren ciertamente, pero el poder del Espíritu Santo nos da la autoridad para que de nuestro interior el Espíritu de Dios saque lo mejor que hay en nuestra vida, alabanzas para Él. Y preste atención, puede ser que un día no tengamos instrumentos musicales, puede ser que un día se vaya la luz siquiera en cualquier país del mundo donde adoramos al Señor, pero cuando el poder del Espíritu Santo esté en ti, habrá una danza para el Espíritu de Dios en tu vida. No vamos a depender de las cosas externas. Estuvimos en Chipre y
y el hermano Sam Clement predicó un mensaje poderoso en el Señor. Y una parte impactante en el mensaje del obispo Clement dijo: tenemos que aprender los adultos, él es un hombre de 80 años y más, para ponernos nuestros mejores vestidos en el servicio de la iglesia y aprender a danzar con los jóvenes para adorar el nombre del Señor. Y él decía a sus 81 años: no sé cómo voy a hacer, pero yo sí quiero danzar con los jóvenes en la presencia del Señor. Me impactó, porque no es la imitación, no son cosas superficiales. No se trata de que me vean. Cuando el Espíritu de Dios te ha hecho libre, hay un cántico en tu boca y hay danza para la gloria del Señor. Y ve esto, no necesitamos decir cuántos dicen amén, cuántos dicen aleluya, cuántos dicen gloria a Dios. No, habrá un grito que caracterizará el poder del Espíritu Santo obrar en ti. Habrá un gloria a Dios, habrá un aleluya. Las disciplinas espirituales se deben celebrar. No debe verse como una carga rigurosa. No se trata de posiciones corporales. Si usted las puede tener, gloria a Dios. Qué precioso es orar de rodillas, hermano. Aunque duelan las rodillas, es precioso. Y hay hermanos tan lindos que andan su almohada, su cojín, lo ponen. Eso es precioso, pero voy a decir esto: la posición del corazón también es importante. La posición de tu vida en la presencia del Señor. Por eso no hay normas cuando se vive en el Espíritu. Cuando se vive en el Espíritu, se vive en la norma del Señor. Así que, hermanos, no solamente en la convención, no solamente después de la convención, todo el tiempo celebremos a Cristo y sus disciplinas espirituales para nosotros. Que Dios les bendiga y escuchemos lo que el Espíritu de Dios seguirá hablando a nuestra vida.